Hablemos de lo que está pasando en Colombia en relación con las pérdidas para trabajadores y, por supuesto, empresarios y los ciudadanos, porque más de 400 toneladas de productos se han visto afectadas en el puerto de Buenaventura como resultado de la crisis por la que atraviesa el país. Una crisis, por supuesto, que hace referencia a los bloqueos, las movilizaciones, los paros en tiempos de pandemia. Las actividades en ese puerto se han visto impactadas. Algunas de las compañías navieras más importantes del mundo ya decidieron suspender sus actividades en el puerto, a través del que se mueve casi la mitad del comercio exterior de Colombia. Y esto, por supuesto, que tiene un impacto directo a la economía. ¿Cómo están las cosas? Le preguntamos a Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Me da mucho gusto saludarte, Bruce. En estas circunstancias no tanto, pero sí preguntarte, ahí viene, ya está pues advertido que vendrían movilizaciones la próxima semana. ¿Cuál es el saldo para cerrar esta en pérdidas, en productividad, en empleos? Gracias, Gabriela, por la oportunidad de poder hablar contigo y con tus televidentes. Lo cierto es que sí, la situación en Colombia pues no ha sido fácil. En Colombia pues hemos tenido además como una combinación de cosas distintas. Por una parte, por supuesto, han estado las protestas, inclusive el paro propiamente dicho, y por otro lado ha habido unas acciones que condenamos nosotros, que son las acciones relacionadas eventualmente con bloqueos de vías, con bloqueos de puertos, con algunos actos de vandalismo y de violencia. Infortunadamente en varias partes de América Latina se ha visto esto, y esto sin duda alguna pues desvirtúa mucho la protesta, desvirtúa mucho ese derecho que todos defendemos para la democracia. ¿El efecto cuál ha sido? El efecto ha sido sin duda una afectación importante especialmente para la zona del Valle del Cauca y la zona de Cauca, que es la zona, para los televidentes de América Latina, es la zona como del Pacífico del sur del territorio colombiano, en donde varias vías han sido completamente cerradas. El puerto de Buenaventura es nuestro principal puerto sobre el Pacífico también. Allí ha habido bloqueos en varios niveles, en la carretera propiamente dicha que lo une con Cali y Buga, pero también en la operación misma del puerto. Hubo unas acciones vandálicas hace un par de días. Como tú dices, se perdieron algunas toneladas importantes de producto, pero lo más importante es que necesitamos que fluya la economía, las materias primas, para que las fábricas funcionen en Colombia y que podamos exportar. Las pérdidas han sido millonarias. El DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística colombiano, dio un dato la semana pasada de que habíamos perdido cerca de 6.2 billones de pesos. Para todos, recuerden ustedes que en Colombia un dólar vale 3.700 pesos hoy por hoy, más o menos. Entonces estamos hablando pues de casi 2.000 millones de dólares. Seguramente esta semana las pérdidas han crecido, y lo que más nos preocupa realmente es el empleo. Lo que más nos preocupa es el bienestar de las familias. ¿Cómo hacemos para que todas estas reivindicaciones que están pidiendo la gente que protesta no se nos agraven más, dado que no estamos trabajando a plena capacidad y que estamos eventualmente perdiendo empleo? ¿Qué mensaje le das a la gente que sigue en la calle y cómo regresarlas? ¿Qué parte de este acuerdo crees que ayudaría de manera definitiva a regresar a la gente a sus casas y a las calles, a la tranquilidad, y recuperar la normalidad? Es que la gente en las calles en realidad no le puede molestar a nadie. Esa es la protesta normal que tiene una democracia, y eso pasa además en muchos lugares del mundo. El problema realmente es cuando eso se torna violento, o cuando se torna vandálico, o cuando eventualmente significa un sabotaje a la economía. Entonces yo a las personas que están en la calle les digo, me parece legítimo que lo hagan, me parece legítimo que en la democracia eso suceda, pero los bloqueos sí no pueden seguir, el sabotaje a la economía no puede seguir. Hay mucha gente que quiere y necesita trabajar. Y Gabriela, no se nos puede olvidar que venimos de la pandemia, que para Colombia fue muy dura. Tuvimos cierres quizás los más estrictos de América Latina, y de alguna forma eso implicó una caída importante en la actividad económica. Entonces tenemos un sector empresarial, un sector de pequeñas y medianas empresas, de negocios, de emprendimientos, que han vivido un año muy duro durante el año 2020 y que están arrancando el año 2021 con una situación que venía bien los 3 primeros meses, pero que a partir de abril se ha complicado. Entonces el mensaje realmente es, hombre, protestemos, expresémonos. Tenemos además todo el derecho de tener ideas distintas. Colombia sí que ha tenido ideas distintas durante muchísimos años, pero no podemos sabotearnos, porque el sabotaje a la economía es un autosabotaje. El sabotaje a la economía es un sabotaje probablemente que afectará
en forma más dura a las personas en condición de mayor vulnerabilidad. Sí, claro. Y en la semana en la que les ha retirado Standard & Poor's el grado de inversión en términos de el impacto para ustedes, aun cuando se entiende que Colombia es un punto importante para recibir inversiones, ¿cómo cierras esta conversación? Un último comentario al respecto, Bruce. Sí, es muy triste que Standard & Poor's haya decidido, mucho más cuando Colombia ha venido dando una discusión tan profunda, tan dolorosa también alrededor de la necesidad de tener una reforma tributaria, en donde los empresarios han dicho nosotros vamos a pagar lo que necesite el Estado tener sin afectar a las personas, sin afectar la canasta familiar y sin afectar a los hogares. Entonces es un poquito contradictorio, por no decir que triste, que Standard & Poor's haya tomado esa decisión cuando Colombia con sus dolores ha tratado de solventar el hueco fiscal, el déficit fiscal y ha tratado de darle tranquilidad a los mercados internacionales. Realmente yo no compartí esa decisión, me parece sorprendente y me parece, para serte absolutamente franco, muy poco solidaria de parte de las calificadoras de riesgo. Pues ahí está tu veredicto y tu opinión, y te agradezco mucho, Bruce, que nos permitas hacer un balance, pero desde el lado de los empresarios, de lo que ocurre en tu país. Gabriela, gracias por la invitación siempre.